Continuamos con la lección número 31 y el título de esta lección es ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué seguimos a Cristo? Y vamos a ir, y nuestro pasaje de referencia va a ser Marcos capítulo 6, versículos 53 hasta el versículo 56, 53 hasta el 56. Vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior. Dios permite las dificultades para formar nuestra fe, para formar nuestra obediencia a Dios. Los discípulos aprendieron del Maestro. ¿A usted le gustaría aprender directamente de Jesús? Hubiera sido maravilloso escuchar un tema del Señor Jesucristo. Pero es interesante cómo Jesucristo los preparó por medio de su palabra, sermones maravillosos que los hemos estado estudiando, por ejemplo, el Sermón del Monte. Hemos visto enseñanzas maravillosas a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando ya por lo menos 6 clases sobre el sermón del fin del siglo con las mujeres y también estamos avanzando con los varones sobre esa clase. Es interesante y maravilloso aprender del Maestro, pero lo que hemos aprendido en estas últimas clases creo que es más importante porque también se aprende a través de la vida. ¿Quiénes de ustedes han aprendido a través de los golpes que da la vida? ¿Quién de ustedes ha aprendido a ser más educado, más generoso, más compasivo, más misericordioso, más paciente? ¿Quién ha mejorado su carácter a través de las pruebas? Yo creo que las pruebas nos ayudan a ser más responsables, más comprometidos, incluso más educados. Las pruebas nos ayudan a saber comportarnos correctamente. Y es muy interesante lo que sucedió en la clase anterior, que Jesús empuja a sus apóstoles hacia el mar. Y de repente sus apóstoles, podemos ver 6:45, los que están revisando la Biblia, los envía al medio del mar para protegerlos. Alguien dirá, ¿cómo así el Señor les envió al medio del mar para protegerlos? Pues Dios les estaba protegiendo, eso lo vimos en la clase anterior. Tenían pensamientos equivocados, pero en medio del mar están sufriendo, no pueden avanzar. Y es maravilloso que sus discípulos, aunque no entienden, obedecen. No sé si a usted le ha pasado eso, que usted no entiende por qué estoy en esta situación, por qué estoy pasando por estos momentos difíciles. Me gustaría preguntar también, ¿entendemos lo que está pasando en Ecuador? ¿Por qué estamos sufriendo así ahora mismo, en este momento? Alguien dirá, bueno, yo entiendo porque pasa esto políticamente y esto políticamente, pero estamos nosotros en el medio. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permite que estemos en medio de un sufrimiento? A veces el sufrimiento tiene que ver con nosotros, porque a veces tomamos pésimas decisiones. Ellos obedecen a pesar que no entienden y están 8 horas remando con viento contrario. No avanzan. No hay embarcaciones que les puedan ayudar. Hace frío, es la noche, están fatigados y no se puede seguir. Tienen el rumbo, el mandamiento, están obedeciendo al Señor, pero está difícil. En medio de esas dificultades, el Señor los mira de lejos, como Dios le está mirando a usted en medio de las dificultades. Jesús está orando por sus discípulos, pero también está mirándolos
Es Dios, tiene una vista supersónica, súper potente, los mira a 5 kilómetros en medio de la noche y llega caminando, como que si fuera muy fácil. Es difícil para el ser humano, pero para el Señor es pan comido, es facilito, porque Jesús es Dios, porque tiene el poder de hacerlo, porque quiere, pero también porque ama al ser humano. En medio del temor, de la oscuridad, en medio de los gritos de pánico porque pensaban que era un fantasma, Jesucristo dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Viene Jesús a sus discípulos y todo se vuelve tranquilo y calmado. Es maravilloso. Y empiezan a aprender de Jesús una lección que no se aprende con la predicación, una lección que se aprende con la vida. Él tiene la capacidad de ayudarnos en los momentos más difíciles que nosotros hemos tenido. No sé si usted ha pasado momentos muy difíciles, pero Él está esperando nuestra reacción, nuestra fe. Él está esperando cómo reaccionamos. ¿Qué le parece? ¿Le gusta este aprendizaje? A veces no, porque a nadie le gusta sufrir. Bueno, en Marcos 6:53 pasa algo muy interesante, porque dice Marcos 6:53, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y salidos ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Es muy interesante lo que sucede aquí, porque Jesús llega hasta la orilla, hermanos. ¿Sí? Llegan a tierra firme. La gente le reconoce de inmediato, ya Jesucristo tiene una fama, acuérdese, es muy famoso. Llegó la noticia que Jesús es poderoso hasta el palacio del rey, ¿se acuerda? Que ya llegó hasta allá. Entonces había recorrido la noticia de sus milagros, especialmente de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cuándo ocurrió la multiplicación de los panes y los peces? A propósito, ¿alguien sabe? Lo vimos la anterior semana, pero realmente es el día anterior cuando sucedió esto. ¿Se acuerda? ¿Sí? El día anterior. El día anterior fue que el Señor multiplicó los panes y los peces. Y al verlo, empezó a correrse la voz, Jesús llegó, Jesús llegó. Las multitudes se movilizaban y empiezan a buscar a Jesús con entusiasmo, con solicitud, con interés. ¿Está bien que la gente busque a Jesús? ¿Qué creen ustedes? Sí, está muy bien. Pero la pregunta es, ¿con qué intereses la gente estaba buscando a Jesús? ¿Cuáles eran sus motivaciones para buscar a Jesús? Y para entender esto, hermanitos queridos, vamos a pedirle ayuda a Juan. Tenemos que pedirle ayuda a Juan necesariamente, hermanos. Por eso vámonos al Evangelio de Juan, usted ya puede ir buscándolo, pero analicemos un poquito el día anterior para no leer todo el pasaje. La gente de Galilea, donde Jesús realizó esa multiplicación, no era rica, era gente pobre. Imagínense esto, ¿qué tipo de pan comieron? ¿Cuál era el pan que comieron? Pan de cebada y pececillos secos. El pan de cebada, lo más pobre, el alimento más barato y común entre la gente pobre. Y los pececillos eran lo más económico que podía hacer, porque los pececillos, solamente el nombre tiene de pequeñito. Significa que era una especie de bacalao, pero de peces bien pequeñitos. ¿Sí? Era comida para pobre. Cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, dice el texto en Marcos 6:42, que todos comieron y se saciaron. ¿Sabe qué significa? Son gente pobre que está acostumbrada a esa comida. No vemos a personas que desprecian esta comida de pobre. Todos están comiendo esta comida.
Yo he visto a veces a jóvenes que rechazan comida de pobre, prefieren tener hambre. ¿Sabe por qué? Porque tienen siempre buena comida, comen lo que quieren. Pero cuando no hay, hermanos queridos, cuando jóvenes que no tienen realmente comida, cuando saben qué es pasar hambre, cuando ven comida de pobre, ¿qué hacen? Comen todo. Vemos pobreza y un tremendo milagro, pero lo que causó en ellos es muy interesante, hermanos queridos. Cuando ellos comen este pan de cebada y estos pececillos, se sacian y para ellos fue un tremendo milagro. ¡Qué maravilloso! Pero también les dio esperanza y una esperanza social. Para ellos, recibir pan en abundancia, juntamente con pececillos, realmente fue un alivio real, una bendición tangible en medio de la pobreza. Jesús les dio lo que más faltaba en las mesas de los galileos: pan y esperanza. Sentían hambre material. Y cuando Jesucristo hizo ese milagro, ellos, hermanitos queridos, es muy interesante que Jesucristo tuvo compasión de la gente. Ya vamos a ver más allá sobre la compasión, pero el pueblo de Galilea y los alrededores vivía en una desigualdad tremenda. El 20% de la población del imperio eran esclavos. Pero ser esclavos era una bendición, porque los esclavos comían mejor que la gente pobre, porque vivían en casas, porque tenían su cama, porque comían todos los días. Pero la gran mayoría eran campesinos pobres, jornaleros, pescadores, artesanos, que trabajaban solamente para el día a día, y estaba muy difícil, hermanos queridos, la situación. Con los que estamos estudiando historia del Nuevo Testamento, con los hermanos entienden lo que les estoy diciendo. En ese tiempo había hambres, en ese tiempo habría pestes, en ese tiempo había terremotos. Era una situación difícil en el tiempo de Jesús, no crea que fue fácil, ¿sí? Entonces la gente miró el milagro como una expectativa terrenal. Ellos empezaron a mirar a Jesús como un líder político. No sé si han escuchado el discurso de algún político alguna vez que dijo pan, techo y empleo. No sé si se acuerdan de ese discurso, los ecuatorianos aquí. Jesús les estaba dando pan. Jesús les estaba dando esa idea de decir, este sí puede ser nuestro libertador. Él nos puede sacar de la miseria económica y del dominio romano. Por eso, mire, Juan 6:15, mire lo que dice Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente estaba tan emocionada que dijeron, es la hora de que este sea nuestro rey. El mejor candidato político que la gente encontró fue Jesús, porque Él les estaba dando comida. Entonces Jesús percibe sus intenciones, ellos querían una revolución social, y Jesús decide alejarse al monte a seguir orando. Y empuja a sus discípulos. Eso fue la clase anterior. Les empuja para que ellos estén en medio del mar, ¿sí? Pero Jesús habla con la gente. Y por eso yo quise enseñar en esta noche que ¿qué le dice Jesús a aquellas personas que piensan que Jesús puede ser un político, un líder social, un rey terrenal? Mire, Juan 6:26. Jesús se encuentra con ellos. Juan 6:26. En los versículos anteriores usted puede darse cuenta, le encontramos, aquí está.
como una sorpresa, ¿no? Al que le estábamos buscando. Y Jesús les dice una verdad para corregir sus intenciones. Juan 6:26, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Eso es realmente la motivación por qué me estás buscando. Después de haber comido el pan y el pescado en abundancia el día anterior, la multitud pensó, si Jesús puede hacerlo una vez, puede hacerlo otra vez y probablemente puede hacerlo siempre. Es el indicado. En una sociedad pobre, donde apenas muchos sobrevivían, Jesús representa la posibilidad de tener pan seguro y comida garantizada todos los días. Muchas personas hoy hacen lo mismo. Siguen cometiendo el mismo error con respecto a Jesús. Muchos están buscando a Jesús para que les dé pan. Otros les están buscando salud. Otros están buscando a Jesús para que les dé trabajo. Otras personas están haciendo negocios. Y hay iglesias que hacen negocios. Porque Dios te prosperará. Y el que es próspero es bendecido. El pobre está en maldición según esas congregaciones. Otras personas están diciendo que me dé estabilidad económica. Pero la pregunta es, ¿por qué busca usted a Jesús? ¿Cuáles son sus intenciones con respecto a Jesús? Esa es una buena pregunta. ¿Qué estamos esperando de Jesús? Cuando usted ora, ¿qué pide? ¿Cuáles son sus prioridades cuando usted hace sus oraciones? Debemos ponernos a pensar. ¿Será que nosotros estamos pensando igual que esa gente? ¿Que estamos interesados en ciertas cosas? Probablemente sí, probablemente algo parecido. Mire el 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La palabra trabajar no piense que es echar pala o manejar un bus o un trabajo secular. No. La palabra trabajar viene del griego que significa ejercítesen, trabajen, dedíquesen, esfuércesen con propósito. Es decir, Jesús les está diciendo a ellos, esfuércesen, luchen, inviertan su energía, no por el pan, sino esfuércese para alcanzar vida eterna. Me encanta lo que dice Romanos 2, no lo abramos, pero dice que vida eterna a los que anhelan honra, inmortalidad. Tremendo lo que dice el texto. Luchen y esfuércense no por el pan, sino por la vida eterna. Entonces Jesús está corrigiendo el enfoque. No sé si usted se ha desesperado por tener el último teléfono celular, o por tener el último carro, o por tener, no sé, algo en esta vida. Y se ha esforzado tanto que ha descuidado a su familia. Se ha esforzado tanto en algo que se ha descuidado de lo más importante. No sé si le ha pasado a usted. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál debe ser la motivación correcta? Y note usted los esfuerzos de ellos. ¿Ellos se habían esforzado para seguir a Jesús? Sí, dejaron muchas cosas para seguir a Jesús. Habían cruzado literalmente el mar, la ribera. Probablemente otros subieron en embarcaciones para buscar a Jesús. Pero todo ese esfuerzo tenía una motivación equivocada. ¿Sabe cuál era? El pan. ¿Cuál es su motivación para seguir a Cristo? ¿Cuál es su verdadera motivación?
El pan, aunque es necesario, perece. Haga este experimento, deje afuera un pan y se le comen los pájaros. Y si no hay pájaros o animalitos, se pone de color verde y después de unos 15 días usted ya no quiere comer ese pan. Perece. El pan perece, hermanos queridos. Pero Jesús nos anima a buscar lo que permanece. ¿Y qué permanece? Obviamente la vida eterna. Mira el texto, Jesús no rechaza el esfuerzo. Jesús no les dice, han venido de gana hasta aquí. No, Él no está rechazando el esfuerzo, sino que le da sentido correcto a ese esfuerzo. ¿Para qué vino usted a este lugar? ¿Cuál fue su motivación principal? ¿Cuál fue el sentido correcto? ¿Cuál debe ser el sentido correcto? Y Él quiere que esa pasión, esa energía, ese empeño sea invertido no en buscar lo que se acaba, sino en buscar la vida eterna. Acuérdese cuando usted era muchacho y se esforzó por un teléfono celular. Ahora mismo ese celular que usted compró hace años ya está pasado de moda. ¿No es cierto? Y usted dice, vendí cosas, trabajé tanto tiempo para comprar eso y ahora no me dan ni $5. O si me espero otros 50 años tal vez sea una reliquia. ¿No es cierto? Dice el versículo 27, al final, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre, la vida eterna. Estamos hablando en el contexto de la vida eterna. Si buscamos a Jesús y le pedimos pan, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a dar? Sí, es una promesa en Mateo capítulo 6. Dios le va a dar pan todos los días a usted, si usted no lo sabía. Es una promesa para los hijos de Dios y a los que buscan el reino de Dios y su justicia. Si le clamamos por sustento, por salud o por trabajo, Él le va a terminar dando salud y trabajo. Porque Dios es bueno. Él tiene poder para hacerlo. Pero en este pasaje Jesús está afirmando que si usted le está pidiendo a Él y quiere, puede encontrar en Jesucristo vida eterna. Y yo entiendo el pasaje, entiendo el versículo 27 que Él quiere darle a usted y a mí vida eterna. Pero Él quiere que la busquemos. Todos aceptaron el pan, todos aceptaron los pececillos. ¿Será que todos aceptan la vida eterna? ¿Será que todos buscan la vida eterna así como buscan el pan y los pececillos? De hecho, todos estamos a la expectativa que va a pasar más despuesito, si viene la colada morada con el pan o que viene. Porque todos queremos comer y estamos dispuestos a comer. Solamente se necesita tener hambre. Solamente se necesita tener hambre. Mira el versículo 28. Me encanta cómo ellos reaccionan ante la enseñanza de Jesús. El versículo 28 dice que entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús les va a presentar una respuesta que a la gente no le convence. Es una respuesta que se necesita tener algo espiritual para poder hacerlo. Dice el versículo 29, la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Hay que creer en el enviado de Dios. Esa es la obra de Dios. Para tener la vida eterna es necesario creer en Jesús. Y eso era un reto muy grande para ellos.
confiar en Jesús. No, es que ellos estaban pensando en otra cosa. ¿En qué estaban pensando? En el pan. Pero Jesús les estaba mostrando el camino espiritual. Hay que creer. Hay que entregarse a Él. Hay que dejarse convencer por la verdad que Él enseña. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el enviado de Dios. Lo dice al final del versículo 29. No es un maestro nomás. No es solamente un líder. Es el Hijo de Dios. Es aquel el que el Padre envió acá a la tierra. Versículo 30. Me admira lo que pasa en el versículo 30, hermanos queridos. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Sabe lo que pasó? Jesús había hecho muchas señales, muchos milagros. De hecho, esa gente estaba ahí por un milagro. Pero es irónico y doloroso. Probablemente le dio muy duro en el corazón del Señor porque están pidiendo señales. ¿Ustedes así como ellos, tal vez? ¿Como los discípulos? Señor, dame una señal. Pero dame una señal porque no creo. Otra señal porque no creo. Y usted tiene muchas señales que el Señor ha hecho en su vida. Ellos están preguntando, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Serán suficientes las señales que Dios ha hecho en su vida, hermanito, hermanita? ¿Ah? En vez de renegar por el pan de cada día, ¿por qué no decimos gracias, Señor, por darme lo que estoy comiendo? Gracias, Señor, por darme este desayuno. Gracias, Señor, porque aunque hay pobreza, tengo lo necesario. Pero ¿sabe qué? A veces solamente queremos cosas buenas, lo que nosotros pensamos que es bueno. El problema no es la falta de evidencia, hermanos, porque hay muchas señales. El problema es la falta de fe. Y es interesante lo que hace en el versículo 31. Mira el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Es decir, Jesucristo les enseña y les dice, esfuércese no por el pan que perece, esfuércese por la vida eterna. ¿Y sabe lo que responden despuesito? ¿Por qué no haces caer pan? Como sucedió en los tiempos de Moisés. ¿Qué no entendieron ellos? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble!, ¿no? Jesús les está diciendo, no se preocupen por el pan. Esfuércense por la vida eterna. Y ellos dicen, una señal como la de Moisés, que caiga del cielo pan. Así queremos una señal. Jesús acaba de decirles que no busquen el pan que perece, que redirijan su esfuerzo a la vida eterna. Sin embargo, ellos siguen pidiendo pan. ¿Será que nosotros somos iguales? Padre, ayúdeme porque está difícil la vida y que necesito un trabajo, y Dios le da un trabajo. Ok, busca la vida eterna ahora. Y en vez de buscar la vida eterna, Padre, es que no me alcanza, quiero otro trabajo mejor. ¿Será que somos igual que ellos? Padre, ayúdeme en este problema que está durísimo, ayúdeme, Señor. Y Dios ayuda. Y pasa el tiempo. Señor, quiero un milagro. Tengo más necesidades, aparecieron más gastos, necesito un milagro, Señor. ¿Y la vida eterna? Parece que las cosas de este mundo nos despegan de Dios. Parece que las cosas y las ocupaciones de este mundo nos hacen dejar de pensar en Dios. Qué contradicción, ¿verdad? Jesús habla del alma, ellos están pensando en su estómago o están pensando con el estómago. Jesús está hablando del cielo y su reino y ellos están mirando a la tierra.
Jesús les está ofreciendo vida eterna y ellos insisten que quieren comer pan. ¿Será que a veces pensamos igual que ellos? Es interesante que ellos hablaron de Moisés y el pan, ¿se acuerda? ¿Sabe lo que pasa con esta gente? Esta gente no es estudiosa de Dios. Esta gente no sabe y no tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque ellos están apuntando a la historia donde Dios les dio el maná, pan del cielo. Y mire lo que dicen las escrituras antiguas acerca del pan del cielo. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ellos están pensando en cómo Dios les hizo el milagro de dar pan del cielo. Ellos están pensando en el milagro. Quiero pan del cielo para tener fe. Y mire lo que les dijo el Señor a los israelitas. Capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Pregunta. ¿Ellos estaban afligidos? ¿Eran pobres? ¿Tenían hambre? Son iguales a sus padres, los israelitas. Comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Para qué ha sido el hambre? ¿Para qué ha sido el sufrimiento? ¿Para qué ha sido el milagro que vino del cielo? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, para eso. ¿Acaso ellos no agarraron el pan y los pececillos y comieron con la multitud? ¿Sí o no? ¿Recibieron el milagro de Dios? Por supuesto que sí. Pero mire lo que dice al final del versículo 3. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué debían entender ellos? Que lo que les alimenta su espíritu, que lo realmente que necesita ellos, ¿qué es? La palabra de Dios. No eran estudiosos de la palabra de Dios esta gente. Querían que Dios les solucione cada uno de sus problemas materiales. Mientras tanto, ellos seguían siendo ignorantes en las Escrituras, ignorantes en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Las pruebas de la vida, las dificultades, las necesidades que nosotros tenemos en la vida deben hacernos meditar y hacernos preguntarnos, ¿cuánto sé de la palabra de Dios? ¿Cuánto sé realmente de la palabra de Dios? ¿Cuánto estoy conectado con Dios? Jesús lo dijo en el Sermón del Monte que está enseñando a mi hermano Galo. Mateo 5:6. Bienaventurados los que, ustedes lo saben de memoria, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabe por qué? Porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. En medio de la dificultad, en medio de los problemas que tengamos, solamente Dios puede saciar mi hambre y mi sed de justicia. Pero debo anhelar la justicia de Dios. Debo anhelar su justicia. Esfuércense de tal manera, así como buscan el pan, les dijo Jesús. Así como se esfuerzan por el pan, dirijan sus esfuerzos a la vida eterna. Ese es el mensaje de Dios. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Y miren el capítulo 6, versículo 32 de Juan mismo, por favor, explicándoles con paciencia, porque Jesús también fue un maestro, tremendo maestro. En Juan 6:32 Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo?
¿Les dio o no les dio? ¿Sí? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? ¿Cuál es el maná verdadero? Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién ha sido el pan del cielo? Jesús. Mientras ellos están pensando en qué comerán y qué beberán, y ojalá Jesús les siga haciendo milagros materiales, Jesús les está enseñando con paciencia. El que desciende del cielo es el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En Él encontramos vida. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Versículo 34. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Seguían pensando en lo material. Ellos estaban pensando todavía en lo material y Jesús, qué paciencia, hermanos, que tenía. Jesús va a ser más claro con ellos. Le dijeron: danos siempre de este pan. Verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Más claro de eso no puede haber. Él es el pan de vida. Él es Dios, porque dice: yo soy el pan de vida. Y es uno de los 7 yo soy que aparece en el libro de Juan, para los que están estudiando Juan. El que a mí viene, nunca, hermanos queridos, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El mensaje es espiritual. Y ellos pensaban en lo material. Yo pensé que me estaba hablando de comida, dijeron. Yo pensé que me estaba hablando del pancito de cebada con los pececillos. Y este profeta y este predicador, este maestro, me sale que Él es el pan y que hay que creer en Él. Contradictorio en las mentes de ellos. Contradictorio porque ellos no se interesaban en la palabra de Dios. Solamente pensaban en las cosas materiales, solamente en lo material. De hecho, no les gustó. Mire el capítulo 6, versículo 60. Vamos a adelantarnos un poquito porque no estamos estudiando Juan, estamos estudiando Marcos, pero era necesario esto. Capítulo 6, versículo 60 de Juan. Al oírlas, es decir, las palabras de Jesús y la explicación de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cómo que espiritual? ¿Cómo que Él es el pan del verdadero del cielo? ¿Cómo así? Nosotros queremos el milagro, nosotros queremos pan para comer, llenar nuestros estómagos. Versículo 61. Esto, hermanos queridos, fue tan profundo que entre sus mismos discípulos había murmuraciones. Mire lo que dice el texto, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Les ofende que les hable espiritualmente, les ofende que yo sea el pan de vida, les ofende que yo sea enviado por Dios, les ofende que yo sea el pan espiritual que ustedes deben comer. ¿Acaso les ofende esta palabra? Mire lo que pasó en el versículo 66, hermanos queridos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando la gente se da cuenta que no tiene lo que ellos piden, cuando la gente entiende que Dios no les va a dar lo que ellos necesitan, ¿sabe lo que va a pasar?
la gente termina yéndose. La gente termina yéndose y no siguiendo a Jesús. Ahora Jesús se regresa a ver a sus discípulos cuando todos están yéndose. Hace poquito miles de personas estaban agolpadas para escuchar a Jesús. Ahora la gente está retirándose. Se está yendo a sus casas porque no les gustó la palabra de Dios. No les gustó lo que Jesucristo dijo. Y regresa a ver a sus discípulos y les hace una pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes acaso quieren irse también? Como esos que están yéndose. Es dura la palabra de Dios. Tremenda la palabra de Dios. Vamos a Marcos de nuevo. Esto fue un episodio, hermanos queridos, de la gente que estaba buscando a Dios. Pero Marcos no está pensando en lo que Juan se está dando cuenta. Marcos quiere hablar de Jesús diferente. Así que hemos escuchado la versión de Juan, que es bíblica, es correcta, es verdadera, y es lo que la gente siente en su corazón. Pero Marcos decide escribir sobre lo que Jesús tiene en su corazón. Y cuando miramos a Jesús, hermanos queridos, con la perspectiva de Marcos, creo que vamos a ver compasión y misericordia. Compasión y misericordia. Mire lo que dice Marcos 6:53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Muy parecido a lo de Juan. Versículo 55. Y corriendo toda la tierra y recorriendo toda la tierra de alrededor. Es decir, que Jesús no se quedó ahí. Jesús continuó su camino. La multitud que comió se decepcionó. Está dura esta palabra. Muchos de sus discípulos dijeron, si es así, mejor no le sigo. Porque ellos buscaban un rey que les dé de comer. Jesús continúa recorriendo, y esto es interesante, toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y llegaba la gente con las camillas, llevándoles en lechos. Lechos eran sus camas portátiles. ¿Sí? Verso 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. ¿Y sabe qué? Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos presenta a Jesús como misericordioso, como amoroso. Jesús no es indiferente al sufrimiento del ser humano, hermanos queridos. Les dio de comer hace poquito. El día de ayer en el texto bíblico. Jesús empieza a sanarles también, a curarles, porque Él sabe el dolor que tiene cada persona, hermanos queridos. Él tiene compasión de la gente. De hecho, mire rapidito el texto, Marcos 1:40 al 42. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Vino a Él un leproso y rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y dice el texto, y Jesús teniendo compasión de él, le extendió la mano y le tocó. Jesús tenía compasión de la gente. Capítulo 6, versículo 34. ¿Se acuerda de la multitud que les esperaron ahí en el desierto? Y salió Jesús y vio la gran multitud, ¿y qué tuvo? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Capítulo 8, más adelantito, que no llegamos todavía ahí. 8:2 dice,
en la segunda alimentación, ya no a los 5,000, sino a los 4,000. Tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente. Aunque ellos piensen que voy a liberarles políticamente, aunque tengan pensamientos equivocados, tengo compasión de la gente. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús no es indiferente al dolor del ser humano, a la necesidad, a las enfermedades, no es indiferente. Y lo que le quiero decir es que Dios es demasiado bueno con nosotros. Dele gracias a Dios. Hoy dele gracias a Dios. Y dígale, gracias Señor, porque tengo un techo. Gracias Señor, porque tengo comida. Gracias Señor, porque tengo una familia. Gracias Señor, porque tengo un sustento. Pensemos, hermanos queridos, que ese Jesús, compasivo, amoroso, puede darnos todo, pero lo que más quiere darnos, sobre todas las cosas, es vida eterna. Busquemos su palabra, busquemos el conocimiento, tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Él la quiere dar. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Que el Señor les bendiga. La próxima semana continuamos con el capítulo 7. Hasta pronto.